Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 22. Quisiera compartir en este primer taller, porque el enfoque este día, nosotros también con la dirección del pastor, es hablar y enfocar acerca de ser buenos obreros, porque Jesús dijo, los obreros son pocos. Pero lamentablemente entre los obreros que hay, a veces hay obreros malos, o como un amigo mío que pastorea en México, él dijo, Jesús dijo, la mies es ¿qué? Es mucha, y los obreros, y los pocos que hay son flojos. Eso es lo que dice mi amigo en Oaxaca, en México. Pero de verdad se ve una escasez en el cuerpo de Cristo de buenos obreros. Y entonces en este primer taller yo escogí un personaje en la Biblia que tiene buenas cosas en su vida para imitar. En 2 de Reyes 22, por favor, si quieren acompañarme. Y vamos a comenzar la lectura en verso 1. Y dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Imagínense. Y vamos a ver esas primeras cosas acerca de la vida de Josías. La Biblia dice cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? 8 años. A ver, si tú tienes más que 8 años, levanta tu mano. Bueno, hay un niño que no. Pero todos nosotros, la mayoría, nosotros tenemos más que 8 años. Y yo veo que Josías, siendo niño, a los 8 años comenzó a reinar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo para servir a Dios? Afectar a tu alrededor para Dios. Hay muchas personas hoy en día que voy a esperar hasta que sea más grande. Tú no sabes si va a llegar ese tiempo. Yo estaba predicando en un lugar, creo que fue se me acuerdo, en Venezuela, y el pastor me dijo, ¿sabes qué? Uno de los jóvenes de nuestro centro de rehabilitación, se llama Reto, ellos tienen iglesias en diferentes partes del mundo, pero también ellos trabajan con chicos de la calle, drogadictos, alcohólicos, y gracias a Dios, Dios les ha dado una gracia para alcanzarles, se convierten y salen discípulos de Cristo. Pero el pastor me dijo, en esta cama, hace poco, uno de los chicos tenía ni siquiera 30 años, estaba por casarse, y de repente una noche partió con Dios. Y fue un shock para todos, porque todos lo veían bien, como joven, estaba feliz, estaba por casarse, quería servir a Dios, y nada más el compañero de cuarto, nada más escuchó un movimiento y volteó y lo veía temblar y partió. Y el pastor me dijo, nunca se sabe en este mundo cuándo te va a tocar. Y es cierto, nunca se sabe. Entonces mi desafío para ti y para mí, ¿qué estamos haciendo para Dios? Si Josías comenzó a los 8 años, ¿qué nos detiene hoy? ¿Qué te detiene a ti en tu servir a Dios? Tiene 8 años. Hay jóvenes hoy en día que no sé qué están esperando. Tienen toda la juventud, tienen las pilas puestas, tienen fuerza, tienen oportunidades, pero es triste ver muchos jóvenes que no quieren servir a Dios. A veces, los adultos, ellos tienen más responsabilidades, tienen sus trabajos,
amas de casa. Pero hay muchos jóvenes que tienen muchas oportunidades. Joven, si tú estás oyendo mi voz y no estás sirviendo a Dios, te quiero desafiar que tú pienses en este mensaje, viendo la vida de Josías, que tenía 8 años. Su edad no era algo que detenía a él en su servir a Dios. La Biblia dice, comenzó a reinar de 8 años. Si no comienzas ahora, ¿cuándo? Si no ahora, ¿cuándo entonces? Si quieres servir a Dios, tienes que comenzar. Él comenzó a reinar. Comenzar no significa, bueno, para servir a Dios, yo voy a esperar hasta que yo termine 4 años de seminario y etcétera, etcétera. Tienes que comenzar en un lugar. Tienes que comenzar haciendo algo. Uno de los predicadores más reconocidos que ya partió con Dios, David Wilkerson, era un hombre que Dios lo usó en los Estados Unidos para alcanzar a los pandilleros en las calles de Nueva York. ¿Sí saben de él? Estaba leyendo su libro y él decía que él comenzó no predicando en grandes iglesias, no comenzó de predicar en auditorios llenos. Él decía, yo comencé de predicar a los árboles detrás de la casa, porque era un hombre tímido. Entonces, él quizás no se veía delante de la gente predicando. Entonces voy a comenzar de predicar a los árboles. Pues tú y yo podemos comenzar haciendo algo, ¿no? Nosotros vemos a veces grandes árboles que son tan grandes, tan fuertes, que las raíces parten el cemento de las veredas de la calle. Pero esos árboles no comenzaron así tan grandes y tan fuertes. Esos árboles comenzaron con una semilla. Entonces yo quiero animarte que comiences haciendo algo. A veces nosotros queremos ser un producto ya terminado, pero no. Nosotros tenemos que comenzar haciendo algo. Yo estaba predicando en la iglesia en Jujuy, en Perico. El pastor tiene una linda obra ahí. Y yo le pregunté, ¿en qué comenzaste tú en la obra? Él me dijo, pues yo comencé atendiendo a la gente en la puerta. Yo era nuevo en la fe, tenía unos meses, comencé a servir. Quiero animarles a todos que hagamos algo. En vez de quedarnos sin hacer nada, debemos comenzar a hacer algo. Los futbolistas hoy en día que ustedes ven que cobran millones de euros, ellos no comenzaron jugando en Europa. No comenzaron cobrando millones de euros. Comenzaron como niños pateando en su patio de la casa a los 4 años. Así comenzaron ellos. Pero comenzaron. Y nosotros tenemos que comenzar si queremos servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios aquí? Pues ese es el enfoque de este día, de ser buenos obreros para Cristo. Quiero animar a todos que aprovechen los años que Dios te puede regalar. Si tú ya tienes más que 28 años, ya ganaste este joven en reto de la esperanza. No llegó a los 30 años. Entonces tú debes ver cada año como un bonus de Dios. Señor, tú estás dándome más años. Quiero aprovechar. Si Josías a los 8 años comenzó, ¿qué me detiene a mí? ¿Qué te detiene? A veces son ideas en tu cabeza que no son reales. Son pensamientos. Que la Biblia dice que a veces son fortalezas que necesitan ser derribadas por la palabra de Dios. Ese mensaje puede ser un mensaje de desafío para ti, para derribar esos pensamientos que tú puedes tener en tu mente. No puedo servir a Dios, no puedo, o estoy esperando tal cosa que suceda. ¿Qué estás esperando? Yo no veo esa actitud en Josías. No dijo, yo soy muy niño para servir a Dios. Comenzó de servir a Dios. Yo veo que la Biblia está llena de jóvenes que servían al Señor. Y es bueno
que un joven pueda decidir servir al Señor. Ven lo que dicen Lamentaciones 3:27. Lamentaciones que está después de Jeremías, habla acerca de, es bueno servir al Señor. Lamentaciones 3:27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Jesús nos invita que nosotros podamos tomar su yugo. Un yugo habla acerca de trabajar en algo. Entonces yo tengo un consejo para los jóvenes que están aquí. Es bueno que tú sirves a Dios en tu juventud. Es algo bueno. Y Dios te ha dado fuerzas. Acuérdense en 1 de Juan 2:14. El escritor en 1 de Juan 2:14 escribía diciendo a los jóvenes que eran fuertes. 1 de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuántos creen que los jóvenes pueden ser fuertes en Cristo? ¿Dónde están esos jóvenes hoy en día? Los jóvenes que son fuertes, los jóvenes que permanecen en la palabra, jóvenes que ellos vencen al enemigo en sus vidas diarias. Se necesita ver juventud así. Se necesita ver jóvenes como Josías. Hay otros jóvenes en la Biblia. Por ejemplo, no tenemos el tiempo, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, el rey Usías. El rey Usías tenía 16 años. Con él comenzó a reinar. Y nosotros vemos los discípulos y los historiadores dicen que los discípulos, la mayoría de ellos quizás tenían entre 14 y 20 años. Nosotros vemos, esas son las personas que el Señor Jesús escogió para ser parte de su ejército. Entonces yo quiero animar a los jóvenes que ustedes sirvan al Señor, que ustedes comiencen a hacer algo para Dios, ¿no? Entonces la Biblia dice que el rey Josías comenzó joven, comenzó de reinar a las 8 años, la Biblia dice. Y vamos a seguir viendo qué más dice la palabra de Dios acerca del rey Josías. Y la Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Hizo lo que, hermanos? Tenemos una crisis de integridad hoy en día. Hay muchos a veces quieren hacer lo recto ante los ojos de la gente. Quieren verse bien delante de la gente. Quieren que las personas los vean bien. Pero ante los ojos de Dios, otra cosa. Y está pasando por todas partes del mundo. Ni hablar de la cantidad de ministerios en los Estados Unidos que en los últimos 2 años, que muchas cosas han salido a la luz. Cosas muy tristes. Una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, cosas salieron a la luz de un pastor y hace poco él tuvo que retirarse de ser el pastor de la iglesia. Las cosas terribles que salieron de su persona. El pastor que va a predicar en la tarde en la ciudad de él, hay una iglesia enorme. Pero cosas salieron de la luz de su abuso sexual con una jovencita. Debemos tener ese deseo, este anhelo de hacer lo recto ante los ojos ¿de quién? De Dios. Muchos intentan hacer lo bueno, lo recto ante los ojos de la gente. Quiero que la gente me vea bien. Mira, si tú vives para que Dios sea agradado, no vas a preocuparte de cómo te verás delante de la gente. Pero si tú piensas, Señor, yo quiero hacer lo recto ante tus ojos. Eso es lo más importante. De hacer lo recto ante los ojos de Dios. En nuestra iglesia hay un servidor que me comentó que él es herrero. Entonces él trabaja haciendo portones y puertas y cosas de rejas.
Me dijo que una empresa se le acercó diciendo, si tú quieres, nosotros te vamos a dar un buen trabajo. Se necesita hacer un domo en esta colonia. Un domo. Creo que él me decía que más que, creo que un millón de pesos. Un millón de pesos. Un herrero. Claro. Y dicen, pero hay una condición. Tienes que cobrarles 2 millones y tanto. Pero 1 millón y tanto se va a quedar para ti. Ellos no se darán cuenta. Pero esa es la única condición. Y él me dijo, yo pudiera haber tomado ese contrato y nadie hubiera sabido, solo Dios. Pero él es un hombre recto, es un hombre que agrada a Dios, que hace lo recto ante los ojos de Dios. Yo le dije, felicidades, hermano, felicidades, porque veo que eres un hombre recto ante los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren vivir así? Y ¿sabes qué? Dios bendice gente así. La Biblia dice en Salmo 84:11, Dios dice que Dios no quita el bien a los que viven en integridad. Si tú guardas tu integridad, Dios no va a quitar el bien sobre tu vida. Dios te va a bendecir. La Biblia dice, yo honraré a ellos que me honran a mí. Honra a Dios en tu hacer. Haz lo recto ante los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Que hagamos lo recto ante los ojos de Dios. Aunque las personas, ellos pueden tener su opinión de ti, de mí. Pero nosotros debemos estar siempre más preocupados por la opinión de Dios, de mi persona, de mi hacer. Un amigo mío me dijo que él estaba trabajando en una mudanza. Ellos estaban haciendo una mudanza para una señora en los Estados Unidos, en Arizona. Y ellos estaban vaciando la casa y le tocó a él sacar todos los libros de la biblioteca. Entonces, cuando él agarró un libro grande, de repente se abrió el libro y salió una faja de un montón de billetes de dólares. Y ella obviamente se olvidaba que ella guardó. Entonces, y ahí estaba la prueba. ¿Qué voy a hacer? Ella no está aquí. Ella quizás estaba arriba. Yo estoy en su estudio. Pero él quiere hacer lo recto ante los ojos de Dios. Agarró todo el dinero. Señora, quiero decirle, usted quizás ya no se acordaba. Esos son suyos. Y ella se quedó sorprendida, ¿no? Wow, es increíble. Nadie hace esto hoy en día. Pero así deben de ser los cristianos. Nosotros debemos vivir en tal forma que la gente diga, nadie hace esto hoy en día. Porque los cristianos deben brillar como la luz de Dios que somos en Cristo. Amén, hermanos. Pues Josías imagínense, era un niño, era un rey fuera de serie. Reinó en Jerusalén. La Biblia dice 31 años. Y la Biblia dice que otra cosa de él, vean lo que dice en verso 5. Verso 5 de 2 de Reyes 22. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Si tú quieres ser un buen obrero, tú debes tener un deseo de reparar y edificar la obra de Dios. Tú debes tener un corazón para la casa de Dios. Como Él sí. ¿Cuántos quieren tener un corazón para la casa de Dios? Hay muchas personas que tienen un corazón para sus cosas, pero no tanto para la casa de Dios. Josías, él quería reparar la casa de Dios, porque él estaba diciendo, nosotros vamos a trabajar, vamos a embellecer. Si la Biblia dice que Jesucristo
Él viene por una novia pura y sin mancha y gloriosa. Nuestro trabajo como obreros es embellecer la novia de Jesucristo. ¿O no, hermanos? Y la Biblia dice que Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Si queremos ser como Cristo, nosotros debemos también buscar de edificar, tener ese corazón de Josías. Hey, vamos a trabajar, vamos a invertir nuestro trabajo, nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestros recursos en reparar la casa de Dios. Hay mucho para hacer, tenemos mucho que hacer, pero a veces nosotros como cristianos, a veces nosotros dejamos las cosas de Dios como el último y ponemos lo nuestro antes de las cosas de Dios. En el libro de Ageo, capítulo 1, verso 3, la Biblia dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atosanadas, y esta casa está desierta. O sea, Dios tenía algo contra ellos porque ellos pusieron prioridad en las cosas de ellos antes de las cosas de Dios. La casa de Dios estaba desierta, la Biblia dice. Ellos estaban quizás enfocando en lo suyo, haciendo sus casas muy bellas, muy bonitas, y la casa de Dios dejada. Lamentablemente, a veces por nuestras actitudes, a veces somos como ellos. Invertimos mucho tiempo en lo nuestro, en lo mío, en buscar lo mío. ¿Y las cosas de Dios cuándo? Pablo decía, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay muchos que ponen en prioridad lo suyo y luego lo último, las cosas de Dios. Yo me enteré de una persona que esa persona quiere siempre honrar a Dios en su dar. Entonces esa persona, al recibir su salario, tiene varios sobres. Y tiene sobre para el teléfono, para agua, para luz, para varias cosas. El primer sobre que llena esta persona es el sobre para Dios. Hay muchas personas que llenan todos sus sobres, gastan todo lo suyo, y a ver si se nos queda algo para dar a Dios. O sea, es triste. Pero en vez de tener este corazón, no, Dios es la prioridad. Vamos a buscar primero el reino de Dios. Vamos a poner en primero las cosas de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es un corazón que quiera reparar la casa de Dios? Un corazón para reparar la casa de Dios es querer reparar todo lo que se necesite reparación. No estoy hablando que, se ve que, se necesita un fontanero para ayudar con el tubo que se rompió en el baño. Eso sí, eso es algo que se debe hacer. Pero cosas quizás espirituales, como se ve en nuestra iglesia, hay pocos maestros. A ver, quisiéramos reparar esa área. Quisiéramos que haya más maestros. Entonces, un corazón es, a ver si puedo servir ahí. A ver si podemos ser voluntario, por lo menos un domingo por mes. Pero es un corazón de querer participar en reparar la casa de Dios. Un corazón que quiere reparar la casa de Dios le molesta al ver quizás servidores altivos. Ay, ¿por qué los servidores? ¿Por qué este hermano anda tan altivo? Ay, ese no es buen ejemplo. Ese no es buen ejemplo para los otros servidores. ¿Qué actitud mala tiene? Y ora, Señor, trata con ese hermano, porque tiene un corazón que quiere reparar la casa de Dios. Le molesta a un buen obrero de escuchar malos mensajes con poco contenido de la palabra. Le molesta de estar en iglesias, de ver conciertos de música en vez de tener alabanza genuina a Dios. Un corazón que quiere reparar la casa de Dios es porque ese es su corazón. Quiere ver la iglesia edificada.
quiere ver la iglesia llegar a ser como Cristo quiere. ¿Cuántos quieren ser la iglesia que Cristo quiere? El corazón de un Josías quiere ver la obra de Dios como Dios quiere. Quiere edificar, quiere reparar, quiere hacer algo, quiere servir, quiere ser parte de la solución, quiere edificar, quiere invertir. Y Josías tenía un corazón. Él quería reparar la casa de Dios. Y no solamente eso, Josías tenía un corazón sensible al Señor. Vea otra cosa acerca de Josías, por favor, en verso 18. Segundo de Reyes 22, 18. Dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y oraste en mi presencia, yo también, yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué otras cosas podemos ver de este buen obrero de Dios? Tenía un corazón sensible, tenía un corazón quebrantado, tenía un corazón tierno y blando delante de Dios. ¿Cuántos quisieran tener un corazón así? ¿Qué dijo el profeta? Tu corazón se enterneció. Hay muchas personas hoy en día, en vez de tener un corazón sensible, tienen corazones duros. Pueden escuchar palabra de Jehová, mensajes fuertes, mensajes que pueden sacudir y desafiar, pero son duros. Siguen en su maldad. O como la Biblia dice, dudos de cerviz. No, siguen en sus caminos. La Biblia habla acerca de esas personas en 2 de Pedro 2:14. Estaba leyendo el otro día acerca de donde dice el apóstol Pedro, habla acerca de algunas características de los falsos maestros. Dice 2 de Pedro 2:14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. O sea, su corazón ya tiene el hábito. Esta palabra, esta palabra habituado significa entrenado. O sea, ya tiene su corazón entrenado para las cosas malas. No se sacian de pecar. Eso habla acerca de una condición grave de un corazón de esos obreros. Imagínense, pueden escuchar una prédica fuerte del pastor Olivares en línea y pueden escuchar otro mensaje, pueden escuchar una advertencia, pero ellos sigan. Su conciencia es como ya no siente nada. Eso es peligroso, de tener una conciencia. La Biblia habla de ellos. La Biblia dice, tienen cauterizada la conciencia. Cuando tú ya tienes la conciencia cauterizada, ya tu conciencia está dura. Ya no es sensible. Es como ustedes que tocan la guitarra. ¿Cuántos tocan la guitarra aquí? ¿Algunos? Bueno, usted ya sabrá. Después de tocar varias meses la guitarra, ya no puede sentir esa parte de los dedos, porque los puntitos ya están duros. Hasta poder ponerlos en la estufa por un ratito y no sientes nada. Eso es peligroso si tu conciencia llega a ser así. Pero Josías, él tenía un corazón tierno, se quebrantó, se humilló. Es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí o no, hermanos? Como rey David,
que cuando vino el profeta del rey David diciendo, David, tú eres ese hombre, tú eres el malo, David se arrepintió. Dice en Salmo 51, verso 17, que es el corazón que Dios quiere de nosotros. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú sabes que en los últimos años el Señor exponer muchas de esas iglesias grandes en los Estados Unidos, usted sabe que es una de las cosas más tristes, que esos pastores no han mostrado arrepentimiento. Eso es lo más triste. Después de personas, mujeres diciendo, somos testigos, nos abusó. No hay arrepentimiento, no hay una reacción de Josías. Ellos tienen excusas, no es cierto. O simplemente no dicen nada y se van y levantan otra iglesia. Pero no se ve esta actitud de un corazón tierno, de un corazón quebrantado, de arrepentimiento genuino. Ofendí a Dios, fallé a la gente, perdóname por favor, Señor, ten misericordia de mí. Cuando Dios te habla, ¿qué reacción tienes tú? Personalmente, en tu corazón, ¿te arrepientes? ¿Tu corazón está contrito? ¿Hay obediencia? ¿Te quebrantas? No sé, espero que sí. Pero la Biblia dice en 2 de Reyes, capítulo 22, 19, que él tenía un corazón contrito, y la Biblia dice, te humillaste delante de Jehová. Esa es otra característica de un buen obrero. Tiene una humildad. ¿Cuántos creen que es importante tener humildad, hermanos? Es una cualidad que no se ve en muchas personas hoy en día. Esa palabra humillado aquí significa abatir, contrito, quebrantar. Viene del latín bajo o tierra. Hoy en día tenemos muchos que quieren ser exaltados, que quieren ser levantados. Buscan el protagonismo, buscan de ser reconocidos. Les gusta que las personas los vean, que tengan reconocimiento. Jesús dijo, cuidado de esa actitud de los fariseos. Les gusta que las salutaciones en las plazas, porque en el tiempo, Jesús se refería en la cultura de en aquel tiempo, con las personas al ver los fariseos, la gente tenía que darles un saludo, como, oh, gran rabí, oh, nosotros vemos a usted. Y Jesús dijo, tengan cuidado de esa actitud. Y nosotros debemos pedirle, Señor, vemos que a ti te agrada la humildad. La Biblia dice en Efesios 4:2, la humildad es algo que Dios quiere de nosotros. Jesús dijo, yo soy humilde de corazón. ¿Cuántos creen que debemos imitar a Cristo? Efesios 4:2, hermanos, la Biblia dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y vean también en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice en verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si tú eres humilde, tú valores la opinión de los otros. Y también si eres humilde, tú tienes la habilidad de ver a los otros como superiores que tu persona. Los arrogantes, eso es muy difícil para ellos, porque ellos se creen los mejores.
Ellos se creen superiores. Cállate, ¿qué vas a saber tú? Pero los humildes, ellos pueden ver que tú eres mejor que yo. Tú sabes más que yo en esto. Necesito tu ayuda. ¿Tienes esta actitud? Porque esa es parte de ser humilde. Y humildad es algo que agrada a Dios. La Biblia dice que Dios da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Estamos hablando de Messi. ¿Saben quién es Messi aquí en Argentina? ¿No? Bueno, es un futbolista muy bueno. Estamos hablando de él en la mesa y creo que Dennis me dijo, dices, algo que se ha visto en Messi en las entrevistas, que tiene humildad en su hablar. Quizás todos pueden decir, sí, es el mejor del mundo, uno de los mejores jugadores, de los 5 mejores en el mundo, pero él no lo dice. Otros lo dicen. Y eso es bíblico, porque la Biblia dice, en vez de hablar de nuestra propia bondad, que otros lo hagan, ¿o no? Si otros quieren decir que eres uno de los mejores en el mundo, bueno, esa es la opinión de ellos. Pero que tú lo estés diciendo, eso es otra cosa. Hermanos, que el Señor obre humildad si queremos la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Y también dice en Salmo 138, verso 6, que Dios atiende al humilde. ¿Tú quieres que Dios te atienda en la vida? Wow, pues eso dice en Salmo 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Atiende a lo humilde. Si tú quieres que Dios esté atento a tu clamor, a tus oraciones, esa es una condición. Que nosotros seamos humildes de corazón. Isaías 57:15 dice que Dios habita con los humildes. Qué grandes promesas para el humilde de corazón. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Eso no era Josías? Ese verso describe el rey Josías, ¿o no? Quebrantado de corazón, humilde, tierno de corazón. Hermanos, nosotros debemos pedir que el Señor pueda obrar eso en nosotros. ¿Cuántos quisieran ser humildes por la gracia de Dios? Dice en 1 de Reyes 29, 1 de Reyes 29, que Dios da misericordia a los humildes. Vean lo que dice 1 de Reyes 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Él no iba a ver el mal por su humildad, porque supo humillarse delante de Dios. Hermanos, es una cualidad que se ha perdido en la iglesia hoy en día. Hoy en día se ve mucha soberbia, mucha competencia entre ministerios, entre iglesias, a veces entre los hermanos de la misma iglesia. Por ejemplo, he escuchado, por ejemplo, en esas iglesias que trabajan con puras células, los mismos hermanos compiten entre ellos mismos. ¿Y tú cuántos tienes en tu célula? Yo creo que tenemos como 8. ¿Solo 8? Nosotros llegamos de 30. Ya teníamos que dividir nuestra célula ya 3 veces. Se escucha a veces predicadores que hablan todo su tiempo de, me han invitado por todos lados. Yo prediqué en tal iglesia. Yo estaba ministrando en tal congreso. Pura altivez, puro hablar de sí mismo. Tengo un amigo que estaba predicando, que estaba asistiendo a un congreso de pastores.
Él me dijo, yo no aguanté, estaba ahí una mañana y no aguanté más y me fui. Eso, ¿por qué te fuiste? Porque, número uno, cuando entré al Congreso, había un póster de este tamaño del pastor. Un póster de ciervazo. Y luego en el taller del pastor, no hablaba de la Biblia, estaba hablando todo el tiempo de su vida, de sus logros, de todo lo que él ha hecho. Y yo no aguanté más, me fui. Y la distancia entre su casa y donde estaba el Congreso es una distancia como 4 horas. Pero no aguantó más. Pablo dijo, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cuántos van a predicar a Cristo? Aleluya. Vamos a exaltar a Cristo. Amén. Vamos a exaltar a Cristo como obreros de Cristo. ¿Dónde está la realidad, lo que dice en Juan 3:30? Es necesario menguar yo y crecer Él. Cuando tenemos todo lo contrario, el hombre exaltándose, el hombre creciendo. Yo quiero ser conocido, yo quiero más likes, yo quiero más plataformas. Si tú quieres hacer bien este mundo, tú y yo debemos morir para que Cristo viva en nosotros, hermanos. Porque la Biblia dice en Juan 12:26, si queremos fruto de nuestras vidas, tenemos que morir, hermanos. Es lo mejor que tú puedes dar a este mundo. Es que tú mueres para que Cristo viva en ti. Porque el mundo necesita a Cristo, no a mí. ¿Cuántos creen que el mundo necesita a Cristo? Jesús dijo en Juan 12:26, era 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Hermano, lo mejor que puede pasar a mí para el beneficio de este mundo es que muere yo, para que Cristo viva en mí, para que haya fruto. Si yo quiero que este mundo sea bendecido por mi vida, yo necesito que Dios me quebrante. Acuérdense de la mujer que tiene el alabastro con el perfume precioso. Salió ese perfume precioso que llenó toda la casa. Pero ¿cómo salió? Ella tenía que quebrantar el alabastro. Si tú quieres lo más precioso que salga de tu vida, tú y yo necesitamos que Dios nos quebrante en esta vida, hermanos. Para que lo mejor salga de nuestra vida. Lo mejor es Jesucristo, amén. Por eso dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso Pablo decía, ya no vivo. Pablo ya no está. Era Cristo en él. Por eso Pablo tenía tanta eficacia. Porque no era Pablo, era Cristo en él. Cristo que lo guiaba, Cristo que dominaba, Cristo que se manifestaba, Cristo que fue predicado, Cristo que lo usaba. Eso es lo que este mundo necesita. Cristo en nosotros y menos de nosotros, hermanos. Que Cristo crezca en nosotros. Y Josías tiene humildad. Josías supo ser un hombre contrito y se humilló delante de Dios. Vamos a ver unas características más en 2 de Reyes 23. 2 de Reyes 23, verso 1 y adelante. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían
las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Estaba predicando en una iglesia en Veracruz. Veracruz es uno de los estados en México. Y la esposa del pastor me dijo, te quiero contar la historia del fundador de este movimiento, en lo cual que nos pertenecemos. Ella me decía, hay como 300 iglesias en México en este movimiento, pero te quiero contar la historia del fundador. El fundador se llamaba Félix Soriano. Ese hombre tenía una enfermedad grave, creo que estaba por morir, estaba muy grave en el hospital. Alguien le predicó a Cristo, recibió a Cristo en su vida, pero seguía muy grave. Entonces, ese hombre ya entregado a Cristo, él dijo, Señor, pues ya estaba feliz porque ya conoció a Cristo, pero ya no sabía si iba a vivir más. Pero dijo, Señor, si tú decides de sanarme, yo quisiera con los años de mi vida, si tú decides levantarme de la cama, servirte. Y el Señor en su soberana voluntad lo levantó de la cama. Y ese hombre fue el fundador de todas esas iglesias de Veracruz. Comenzó de predicar en diferentes pueblos en el estado, y Dios comenzó de usarlo, predicando el evangelio, sanando a los enfermos. Se abrían misiones por todo el estado. Y hoy hay más que 300 iglesias por México, por ese hombre. Yo quiero animarte que tú y yo, que podamos ser como Josías, que podamos ser personas de influencia. La Biblia dice, juntó a todos los moradores, desde el más chico hasta el más grande, juntó a todos. Tú conoces gente. Tú tienes gente que te conocen en tu trabajo, en tu barrio, jóvenes en tu escuela, hermanos, ustedes en su trabajo. ¿Por qué no orar, decir, Señor, úsame para ser una persona que pueda influenciar a mi alrededor, que yo pueda brillar en las tinieblas? La Biblia dice que somos luz en Cristo. ¿Cuántos creen que somos luz? Somos luz, hermanos. La Biblia dice que Pablo era así. Dice en Hechos 19:10 que Pablo llenó todo el continente de Asia con la palabra de Dios. Todo el continente. Todo el continente llenó. Dice en Hechos 19:10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años. Hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros en 2 años? En 2 años yo no les puedo decir que todos en nuestra colonia en Tuxtla Gutiérrez sabe de la palabra. Sí, hemos evangelizado. Hace un mes nosotros fuimos casa por casa, estamos predicando el equipo de evangelismo. Pero todavía hay muchas personas que no han oído la palabra de Dios. Hermanos, Pablo llenó un continente en 2 años. Y Pablo también era una persona que Dios lo usaba para influenciar a varios. Dice en Hechos 26, ve lo que dice 26, verso 22. Pablo hablando, Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos quieren tener el auxilio de Dios? Siempre debemos recordar, Señor, si yo no tengo tu ayuda, si no tengo tu gracia, si no tengo tu auxilio, no puedo hacer nada. Amén. Pero él hablaba acerca del auxilio de Dios. Dios me está ayudando en esto. Una persona humilde reconoce que es Dios que le da el poder, que le da la ayuda, que le da la gracia. Amén. Pablo dijo, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio
a pequeñas y a grandes. Hermanos, debemos orar que Dios nos pueda usar para tocar a todos a nuestro alrededor, a pequeños, a grandes, a los de mediana edad, a las personas en mi trabajo, en la escuela. Yo me convertí en Canadá como adolescente y yo iba a una escuela y éramos 1,800 estudiantes. Yo estaba pensando, 1,800, son muchos, ¿cómo voy a hablar a todos? Pero de repente, la encargada había un periódico que creo que era mensual, que salía una vez al mes para todos los estudiantes. Se me acercó, me dijo, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, necesitamos que alguien escriba algo de cristianismo en el periódico. Gracias, Señor. Y tuve la oportunidad de hablar, de influenciar. Quizás no uno por uno, porque éramos muchos, pero por lo menos por escrito, por un mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, seamos gente de influencia para la gloria de Dios. Pequeños y grandes. Que estemos abiertos, que Dios nos use para tocar a todos. En mi iglesia en Canadá, de la iglesia donde he pertenecido desde el año 92, en una visita, estaba ahí visitando a mi familia en Canadá. Una de las maestras de la escuelita me dijo, oye, ¿tú vas a estar un domingo aquí en el verano? Dice, sí, creo que sí. Dice, oye, ¿tendrías problema de dar una reflexión a los niños? Le dije, claro que sí, ¿por qué no? A veces nosotros, mejor ella, mejor él. Pero si Dios está dándome la oportunidad para hablar a los pequeños, Pablo lo hacía, pequeños y grandes. Entonces, sí, yo con gusto, cuenta conmigo. ¿Cuántos minutos? Y tuve la oportunidad de hablar algo de la palabra de Dios a los pequeños. O a veces me invitan, a veces la líder de damas en nuestra iglesia dice, pastor, ¿usted puede predicar tal martes? Sí, cuenta conmigo. Me gusta predicar a las hermanas. En vez de estar cerrados. Oh, no, solo cuando me invitan los hombres. Solo cuando me invitan a predicar a los obreros. Perdería oportunidades. A veces Dios te da oportunidades, pero tú te la pierdes por ser una persona cerrada o por no estar dispuesto. Pero Dios quiere que seamos gente de influencia para su gloria. ¿Sí o no, hermanos? Pablo era así, Josías era así. ¿Por qué no somos así? Nosotros debemos usar nuestras vidas, que el Señor nos use. ¿Cuántos quieren que el Señor los use, hermanos? Resplandece, porque ha venido tu luz. La Biblia dice en Filipenses 2:15, hermanos, que nosotros debemos resplandecer como luminares en este mundo. Lo que me llama la atención, no solamente Josías el rey juntó toda la gente, pequeños, grandes, sacerdotes, pero influenciaba con el libro de la ley. Siempre debemos usar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Leía la palabra de Dios y desafiaba a la gente diciendo, vamos a poner en práctica, vamos a caminar en esos mandamientos, vamos a hacer lo que en él está escrito. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Nosotros debemos de ser predicadores, maestros. Nosotros debemos impartir la palabra de Dios. Triste de ver que muchos hoy en día hablan de psicología, hablan de autoayuda, hablan de cosas, otras cosas, cualquier cosa, pero la palabra de Dios no. Nosotros debemos de imitar a Josías en cómo él usaba la palabra. Nosotros debemos hacerlo también. Amén. Entonces vemos que él animaba, diciendo, exhortaba. Vamos a leer ese versículo de nuevo, qué hermoso. En verso 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos.
Eso es lo que él desafiaba a la gente, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Que el Señor nos ayude y que nosotros hagamos lo mismo. Amén, hermanos. El rey Josías era un hombre también que Dios lo usaba para limpiar el pueblo. Vea lo que dice en verso 14. Verso 14 dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Él derribaba las cosas que no agradaban a Dios. Él tumbaba la idolatría. Y nosotros debemos tener, como buenos obreros, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos derribar todo lo que se levante contra el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando yo digo ídolo, no solo estoy hablando, tenemos una estatua de una virgen en la casa. No solo estoy hablando de eso, pero hay otros ídolos que a veces están en nuestros corazones. Y la Biblia dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. El ídolo puede ser el yo, puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser tu propio cuerpo, puede ser tu imagen física, puede ser los ahorros, puede ser un carro, puede ser una persona especial en tu vida. Nosotros debemos derribar todo que quisiera reemplazar el lugar que solo Dios se lo merece. Solo Dios se lo merece en primer lugar. Amén, hermanos. Pero él derribaba esos ídolos que estaban en el pueblo. No solamente primero en nuestras vidas. Y tratar con nosotros mismos. Y luego ser instrumentos que Dios nos use para derribar los ídolos en el pueblo de Dios, en los corazones de otros. Entonces así Dios lo usaba, porque el ídolo puede ser su carrera, puede ser, hay cristianos que a veces los jóvenes hoy en día que pasan más tiempo en el gimnasio que en la palabra de Dios, que en el servicio a Dios, que en la casa de Dios. Exageradamente. Y ponen en el Facebook, en el TikTok, en Instagram, todo su cuerpazo. Cuidado, porque se puede llegar a... Yo no estoy contra de mantenerte en buen estado. Pero tú puedes pasar e ir al otro lado. Y tu cuerpo, tu imagen puede llegar a ser un ídolo para ti. Más importante que tu comunión con Dios. Puede ser tu hijo. Acuérdate que Dios tuvo que tratar con la vida de Abraham. La Biblia dice que Dios probó a Abraham a ver si su hijo era más importante que a Dios. Y Dios lo probó, la Biblia dice, ¿sí o no? Dios no quiere que haya ídolos en nuestra vida. Puede ser una posesión, puede ser ropa, puede ser tu propia casa, no sé, pero Dios nos prueba. Hermanos, Josías era un obrero que Dios levantó, que tenía excelentes cualidades en su vida. Y espero que Dios nos use también como rey Josías. Era un instrumento que era joven, que hacía lo recto ante los ojos de Dios. Era un hombre que tenía un corazón para la casa de Dios. Era un hombre que tenía humildad, que tenía un corazón quebrantado, que era un hombre de influencia. Era un hombre que usaba la palabra. Era un hombre que derribaba lo malo en la casa de Dios. Pero también vamos a terminar con eso. Ve lo que dice en verso 21. Vamos a terminar en 21 y luego 25. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén.
La Pascua, según 1 Corintios 5:7, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Un buen obrero vuelve la gente a Cristo. Exalta a Cristo. Quiere que la gente esté con Cristo. La Biblia dice en 22, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos que los jueces gobernaban. O sea, era algo que, wow, Josías, hacer la Pascua a Jehová nuestro Dios. Nosotros debemos tener esta voz también. Queremos que Cristo sea conocido. Queremos que Cristo sea exaltado. Queremos que Cristo sea levantado. Que Cristo sea visto. Que Cristo sea seguido. Que Cristo sea adorado. Que Cristo sea conocido y visto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren eso aquí en Casa de Oración La Ferrer? En todas nuestras vidas. Que nosotros podamos volver a la gente a Cristo. Hay muchos hoy en día que se han desviado del mensaje de Cristo. Muchos ministerios, muchos predicadores, muchos cristianos, muchas iglesias se han desviado. No hablan, ya no tienen la centralidad del Señor Jesucristo en sus vidas, en su cristianismo, en sus prédicas. Nosotros debemos ser cristocéntricos, hermanos. Debemos predicar a Cristo. En el libro de Hechos, la Biblia dice que ellos predicaban, enseñaban a Cristo todos los días, en las casas, en el templo. Era el mensaje del apóstol Pablo. Predicaba a Cristo, a Él crucificado. Cristo debe de ser también nuestro mensaje. Amén. El mundo necesita a Cristo. Y vamos a ver la última cosa de Él que quiero que podamos ver en verso 25. Dice, no hubo otro rey antes de Él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de Él nació otro igual. Y tú y yo, que Dios nos permita que podamos dejar huellas en este mundo para su gloria. No para nuestra gloria. Yo creo que Josías no hacía estas cosas pensando, voy a vivir así para que cuando yo esté muerto, para que la gente piense en mí así. No, vemos un corazón que él simplemente quería honrar a Dios, que quería limpiar al pueblo de Dios. Tiene un corazón que se quebrantaba, un corazón humilde. Él quería influenciar a la gente con la palabra, quería que la gente siguiera la Biblia. Pero dejó huella, ¿sí o no? Y según la Biblia, que no nació otro como él. ¿No sería bonito de ustedes, mis hermanos argentinos, que cuando ustedes ya no estén, que las personas puedan decir, esta chica que vivía 3 cuadras de aquí, de verdad no había otra como ella? ¿Cómo? Era media rara. Decía que iba a una iglesia evangélica, pero de verdad era un ángel. Esa chica tenía algo. Su comportamiento. Nadie hablaba mal de ella. No. Esa chica fue de serie. Yo era compañera de ella en tal supermercado, trabajamos y como esa chica, no sé, brillaba. Hermanos, que el Señor permite que dejamos huella para la gloria de Dios en este mundo. Hay muchos hoy en día que yo veo que escándalo tras escándalo, que esos pastores, esos ministros, que ese estaba en robo de dinero, que ese estaba en adulterio, que ahora uno de los últimos es un pastor en California que tiene una mega iglesia, ahora está predicando cosas increíbles. Y era un buen predicador antes. Y ahora él está predicando que todos son salvos, que no importa que tú seas de Buda, que tú seas idólatra, que tú seas lo que fueras, todos somos salvos. Universalismo. Él está en esa doctrina hoy en día. Ay,
Y su esposa dijo, ¿cómo es eso que Dios te dijo que me dejaras para casarte con otra mujer? Bueno, yo soy tu mujer. Se divorció con ella porque Dios le dijo. Y luego yo creo que prontamente se casó con otra. Qué triste. ¿Y qué huellas está dejando él? Confundiendo tantos miles de personas que lo oyen. Mira las huellas que dejó Josías en su generación. Hasta hoy, 2025, la vida de Josías está impactando, hermanos. La vida de Josías está afectándonos, está desafiándonos, está impulsándonos para que nosotros sigamos su ejemplo. Sea ejemplo, dice en 1 Timoteo 4:12. Quizás tú en tu propio poder, tú dices, yo no puedo. Pero como cantamos, Señor, me esforzaré en Cristo Jesús, porque Dios puede darte gracia. El poder viene de Dios, no de nosotros, hermanos. Dios puede ayudarnos para que seamos gente que podamos dejar huellas en el nombre de Jesús aquí en Argentina. Es posible por Él. Pero depende de ti, depende de tu disposición, depende de tu entrega, depende de tu obediencia. Señor, haz de mí un hombre así, haz de mí una mujer así, haz de mí un joven así. O los niños. Yo tengo 8 años, yo tengo 10 años, yo quisiera ser un Josías. Dios está buscando gente así. Josías dejó huellas, hermano. No te conformes de ser un cristiano tibio que hay multitudes. Hay un montón hoy en día. ¿Por qué ser ordinario cuando Dios te ofrece de ser extraordinario? Eso es lo que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Por qué ser discípulos de una milla? Vayan la segunda milla. Yo les desafío. Vayan ustedes la segunda milla para la gloria de Cristo aquí en Argentina. No sean cristianos tibios, corrientes, que ustedes pueden ser como Josías, hombres y mujeres que pueden dejar huellas en sus colonias, en sus trabajos, porque las personas pueden decir, este hombre que trabajaba, decía que era cristiano y era cristiano. Nosotros siempre estamos tratando de probarle, pero sí era diferente. Ese hombre nunca hablaba de aventuras con otras mujeres como nosotros, pero él sí, fiel a la misma mujer, por los 18 años de tenerlo en la fábrica. Eso sí es dejar huella. Quizás nunca tú subiste a una plataforma, nunca predicaste en una campaña, pero fuiste fiel a Dios. Y brillaste ahí en tu trabajo, dejaste huella ahí delante de todos esos hombres. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios puede ayudarnos, ¿o no, hermanos? Que usted sea una persona así en su trabajo, en su empresa o en nuestra iglesia. El día que la voluntad de Dios que usted no esté aquí, que el pastor, que los otros hermanos puedan decir, se extraña hermana fulana de tal. Es cierto. Hay muy pocos como ella. Eso nos pasó en nuestra iglesia. Una familia se fue. En esa familia, las niñas son niñas fuera de serie. Sus hijas servían en todo. Servían con alegría. Sus niñas eran santas y son santas. Lo que he visto, lo que he sabido de ellas. Y yo le dije cuando se despidieron con lágrimas, dice, pastor, ya nos vamos de la iglesia. Me dice, yo sé, niñas. Yo le dije, vendrán otros jóvenes, pero como ustedes dos, no sé. Porque esas niñas eran fuera de serie en su comportamiento, en su manera de ser, su manera de hablar. No, eran chicas increíbles. Esas chicas dejaron huella en nuestra congregación. Y no han llegado otras como ellas. Han pasado como 4 años. Y la iglesia donde estén ellas es una iglesia bendecida. Cuando tú vives como Josías,
eres de bendición donde vayas. Eres una bendición para la gente, para la iglesia, para la empresa. Y Dios puede levantar gente así, si estamos dispuestos. ¿Tomas el desafío de ser como Josías hoy? ¿Quisieras ser como Josías en este mundo para Cristo?